Buenos días, iglesia. Me da un gran gusto mandarles un saludo a los que han nacido de nuevo y a los que están empezando a seguir estos estudios. Yo los quiero felicitar porque están encontrando la forma de poder entrar a ese camino hermoso, ¿verdad?, que nos habla el Señor. Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar con Primera de Pedro 2:16. Ahora dice el texto: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bueno, esto que está aquí el Señor trayendo la luz es algo muy trillado, algo muy común dentro de muchas personas que dicen que son cristianas, mucha gente que dice que es religiosa, ¿verdad? El hecho de que esa libertad que Cristo nos manda, o sea, realmente cuando no estás realmente en el centro de la vida, cuando no has nacido de nuevo, cuando no eres asistido por el Espíritu Santo, cuando no eres asistido y dirigido por la palabra de Dios, tienden a corromper esta libertad, porque hay dos extremos en los que se van la gente religiosa. Número uno, a prohibir todo, a decirle que es pecado todo, ¿verdad? A decirle que cualquier cosa que tú hagas es pecado, o sea, satanizar cualquier actividad, tu forma de vestir satanizada completamente. Y el otro lado es aquellos que manejan como concepto y excusa una libertad. Es cierto, Cristo vino a darnos libertad. Libertad para saber qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer, ¿verdad? Y para que podamos tener la logística de esa libertad. Uno puede tener libertad, ¿verdad? Pero esa libertad no puede llevarnos a crearle conflictos a otras personas, ¿sí? Por ejemplo, Primera de Corintios nos habla de comer carne sacrificada a los ídolos. Ese problema se da es que si tú estás en un lugar, te invitan a comer y ahí van a comer carne sacrificada a los ídolos. Tú comes, pero si tienes a un recién convertido, a una gente que se puede tropezar, tienes que abstenerte. O sea, que la libertad no puede ser un pretexto para hacerle daño a otras personas. El religioso no le importa, el que se va al extremo de la excesiva libertad, es que son personas que no les importa lo que piensan sus hermanos. No les importa, ellos son libres y critican a los que son más conservadores y se la pasan siempre vigilando todo esto, y empiezan a crear un mundo de murmuración y de crítica, y al mismo tiempo crea una división. De todos modos, la libertad excesiva, ¿verdad?, mal entendida, trae al final de cuentas como resultado división. Pero la libertad, la nada libertad, o sea, el término de esclavitud, el término de gentes que están completamente legalistas, se llama legalismo, son las personas que nada más están mirando la libertad que tienes como cristiano para venir y bombardearte. Pablo tuvo un gran problema con esto. Cuando Pablo empieza su vida cristiana, y empieza su ministerio, y él empieza a traerles esa libertad en Cristo, ¿verdad?, de que siempre y cuando esa libertad no sea alimento para la carne. O sea, los límites de esa libertad son claros. Cuando esa libertad, o sea, cuando esa acción que tú quieres hacer, ¿verdad?, te alimenta tu carne para pecar, hasta ahí se acabó tu libertad, ¿verdad? Para esa libertad, esos límites son muy diferentes en cada persona. Si una persona es lujuriosa, pues no puede estar mirando muchachas en traje de baño, no puede estar viendo cosas. ¿Por qué? Porque eso le va a afectar.
Si una persona tiene problemas con las copas, no puede estar cerca de una persona que es tomador, ¿verdad? No puede acercarse. En fin, la debilidad que tú tengas, no puedes tú venir a esa debilidad de donde acabas de salir con el pretexto de tu libertad, porque vas a volver a caer. O sea, la libertad tiene que ser prácticamente, se tiene que manejar dentro de la armonía, ¿verdad? El punto de balance de esa libertad. Miren, por ejemplo, aquí algunos pasajes. Por ejemplo, aquí en Romanos 6:18 dice lo siguiente. Y dice: y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. O sea, lo que la palabra dice, que cuando tú naces de nuevo, cuando Cristo te llena de su poder espiritual, de su espíritu, de su presencia en tu corazón, automáticamente tú eres liberado del pecado, o sea, de la culpa del pecado. Tú sientes que te han quitado un gran peso encima, ¿verdad? Pero tú no puedes regresar a practicar lo que antes hacías. Este es un punto. Tenemos también aquí en Romanos 6:22. Romanos 6:22, que dice lo siguiente. Porque el que en el Señor fue llamado siendo siervo, no, perdón, esta no es Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, aquí estamos viendo que en el momento que nosotros recibimos el nuevo nacimiento y el milagro de la resurrección de nuestra alma, de la creación de una nueva criatura, en ese momento somos libertados del pecado y somos colocados dentro del equipo de servidores de Dios, de siervos de Dios. Entonces, en el hecho de que estemos en este camino, tenemos como fruto, o sea, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los indicativos que vamos a empezar a poder visualizar cuando empezamos a caminar en Cristo? Precisamente son los frutos. Y como fin, ahora sí que como fin debe ser como término. Tú vas a terminar teniendo vida eterna, o como propósito es la vida eterna. O sea, en las dos modalidades, como término y como propósito, tú tendrás la vida eterna. Esta es una promesa maravillosa, pero lo primero que nada, tenemos que ser liberados de la conducta del pecado, tenemos que ser liberados del poder del pecado, de la consecuencia del pecado. Cuando Cristo nos rescata, nos libera de la consecuencia del pecado, y como nuestro fruto es la santificación, ahí vamos a ser liberados del poder del pecado. Y cuando llegamos a la finalidad o al fin de todo este camino, es la vida eterna, es cuando Dios va a liberarnos o salvarnos de la presencia del pecado. Este es todo el programa de salvación que Dios tiene para cada persona, ¿verdad? Pasamos a otro texto. 1 Corintios. No, espérame. Pasamos a Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, cuando eres esclavo del pecado, pues el pecado te gobierna, el pecado dirige tu camino, el pecado diseña tu destino. Pero cuando tú eres liberto del pecado y eres siervo del Señor, entonces el Señor empieza a controlar tu vida. ¿Cómo controla Dios tu vida? Dios no te va a bloquear ni te va a anular tu libertad,
sino a través de diálogos, a través de la relación con Dios, a través de las pláticas, nos va a hacer entender que el camino que el pecado nos estaba llevando era un camino de muerte. Y a través de las Escrituras Él empieza a crear convicción en nosotros para que sepamos que lo que nos conviene es seguir la dirección de Jesús. Así que por eso es que somos libertos. Y tenemos que estar firmes en esa libertad, la libertad que te produce la palabra de Dios en conjunción con la armonía operativa del Espíritu Santo con la palabra. La operatividad de la palabra con el Espíritu Santo generan la plenitud de acción de poder sobre tu vida. Así que mi hermano, este es otro punto. Tenemos acá también en Gálatas 5:13 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa libertad es para que tú puedas actuar. Esa libertad es para que cuando tú veas un hermano con necesidad, no sientas el temor ni la resistencia de poder ayudar, porque con el temor de que no te va a alcanzar tu quincena. Esa libertad es la que tú vas a venir, vas a abrir tu cartera y vas a apoyar, vas a ofrendar para ese hermano. Esa es la libertad, esa es una de las facetas de esa libertad. La libertad de poder salir a donde quiera que vayas y vas a ir con la confianza de que Dios va a andar contigo, ¿verdad? La libertad de que tú vas a servir a Dios. La libertad que tú te vas a parar a predicar y no vas a tener miedo, no vas a tener esa angustia, no vas a tener ese temor de que no vas a poder hablar o que vas a hablar mal. Esa libertad que Dios te da, esa libertad de poder disfrutar de esta vida sin ningún tapujo, siempre y cuando que esa libertad no sea una ocasión para la carne. Y por último tenemos a Santiago 1:25, dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, el tener los ojos puestos en la ley de la libertad. La ley de la libertad es el Evangelio. El Evangelio no solamente, el Evangelio es un mensaje de buenas noticias de salvación a las personas que están esclavizadas y condenadas a la muerte. Ese mensaje de salvación es un proceso desde la justificación, santificación y glorificación. Por eso es que vamos a ser bienaventurados en todo lo que hacemos, porque cuando estamos en el proceso de la santificación, Dios nos va salvando ahí del poder del pecado, de esa influencia interna que tenemos, de esa influencia externa que tenemos, y empezamos a ser libres para tomar decisiones apropiadas, para elegir lo que es correcto, para tener una visión mucho más larga como la del águila y poder ver las consecuencias de tu elección que vas a hacer ahorita, poder observar esas consecuencias, y a eso Dios le llama sabiduría. Así que mis hermanos, mis amigos, Dios los bendiga y espero que este pasaje les haya interesado y sea de utilidad para ustedes. Gracias por escuchar.